La violencia rara vez anuncia su llegada. A veces se filtra como un rumor, otras se impone como un estruendo que rompe la noche. En la colonia Felipe Ángeles en Culiacán, el 19 de agosto de 2025, la calma se quebró con una ráfaga de detonaciones en la calle Artículo 123. Eran pasadas las 9 y los vecinos recuerdan que primero fue el silencio pesado ese que antecede a la tormenta y luego la ráfaga seca que hizo vibrar ventanas y corazones. Dentro de un domicilio, 3 jóvenes cayeron abatidos: Óscar Armando, de 27 años, Antonio, de 28, y Karina, de 27. No alcanzaron a reaccionar. Sus nombres, ahora grabados en comunicados oficiales, quedaron suspendidos en la memoria de una colonia marcada por el miedo. Una cuarta persona, de 39 años, sobrevivió, pero con heridas graves que lo arrastrarían a una lucha silenciosa entre la vida y la muerte en un hospital abarrotado de historias similares. El eco de las balas se expandió como un trauma colectivo. Las familias se escondieron bajo las camas, apagaron las luces, abrazaron a los niños para que no preguntaran demasiado. Una vecina narró que escuchó al menos 20 disparos, otra que pensó que era un enfrentamiento militar. En realidad era otra escena del guión repetido en Sinaloa: un grupo armado que entra, dispara, deja cuerpos y se esfuma antes de que lleguen las sirenas. La psicología del miedo comunitario enseña que la violencia, cuando se repite, transforma la percepción del espacio. La calle, Artículo 123, que antes era solo un corredor polvoriento, ahora es un escenario marcado por la sangre. Ningún vecino volverá a mirar esa esquina sin recordar los cuerpos tendidos, las patrullas, la cinta amarilla. Cada disparo que sonó esa noche sigue resonando en la mente de quienes sobrevivieron como una alarma que nunca se apaga. La Fiscalía de Sinaloa llegó después con peritos y agentes que colocaron conos naranjas, recogieron casquillos, levantaron fotografías. El protocolo se cumplió con eficiencia aparente, pero los vecinos saben que lo esencial se pierde en el aire. Las balas cuentan más que los informes. Al día siguiente, los periódicos hablaron de 3 muertos, un herido, una balacera más. Pero en la colonia, la herida fue más honda: la sensación de estar atrapados en una guerra que no eligieron. En este primer cuadro, la violencia aparece no solo como acto físico, sino como psicodrama colectivo. Cada persona que escuchó los disparos sintió en su cuerpo la fragilidad de la vida, la certeza de que cualquiera puede ser la próxima víctima. Este es el verdadero efecto del crimen organizado: el control psicológico del territorio, no por la ley, sino por el miedo. Mientras los cuerpos eran trasladados en bolsas negras, algunos vecinos aseguraban haber visto camionetas sin placas rondando horas antes. Otros hablaron de ajustes de cuentas de deudas no pagadas, de pleitos entre facciones criminales. Pero en voz baja, todos coincidían en lo mismo: nadie hablará demasiado, porque en Sinaloa el silencio también es supervivencia. El pacto comunitario es claro: no recordar demasiado, no dar detalles, no tentar al destino. La noche del 19 de agosto se convirtió en una grieta más en el tejido social. Culiacán, acostumbrado a convivir con la violencia, añadía otro episodio a su archivo de traumas. La colonia Felipe Ángeles pasó de ser un barrio periférico a un símbolo de cómo la guerra narco se infiltra en las casas, en las rutinas, en la memoria. Y en las alturas del poder esa noche también tuvo eco. Aunque sin declaraciones públicas, la figura de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Civil, flotaba en el ambiente como una sombra vigilante. Harfuch, acostumbrado a leer los mapas de violencia desde una perspectiva estratégica, sabía que cada balacera en Culiacán no era un hecho aislado, era un mensaje de poder, una demostración de control territorial. Su silencio era parte de una reacción oculta, una señal de que el tablero debía ser observado antes de mover las piezas. Tú que escuchas este relato, puedes imaginar la escena: el ruido de las balas, mezclado con el llanto,
el olor a pólvora y sangre, el miedo pegado a las paredes. La noche se rompió en Felipe Ángeles y desde entonces ningún habitante de esa calle volverá a dormir igual. La violencia, como un espectro, se instaló en cada ventana cerrada, en cada conversación susurrada, en cada recuerdo compartido a medias. Esa fue la primera página de un caso que apenas comienza a desplegar su entramado de dolor, miedo y poder. En los comunicados oficiales, las víctimas suelen convertirse en estadísticas. 3 muertos y un herido se lee como si la tragedia pudiera reducirse a un número neutro. Pero detrás de esas cifras había rostros, historias truncadas, vínculos que ahora se rompen y dejan huellas invisibles en quienes los conocieron. Darles nombre es el primer paso para rescatar su humanidad de la frialdad de un reporte judicial. Óscar Armando, 27 años. Para algunos vecinos era el muchacho que ayudaba a cargar garrafones, para otros, un joven marcado por las amistades equivocadas. Su nombre quedó grabado en la lista de víctimas de la colonia Felipe Ángeles, pero su memoria persiste como el eco de un joven que aún buscaba rumbo. La psicología nos recuerda que las víctimas no son solo lo que hicieron en vida, sino lo que dejaron de hacer por la violencia que les arrancó el futuro. Antonio, 28 años. Él era conocido por su risa fuerte, por arreglar motocicletas en la esquina, un mecánico improvisado, un hermano mayor que todavía cuidaba de su familia. En su caso, la narrativa de los vecinos se tiñe de contradicción. Algunos lo recuerdan trabajador, otros lo señalan como alguien que se movía cerca de los grupos que controlan la colonia. Esa ambigüedad es parte del trauma colectivo. ¿Cómo reconciliar la imagen del amigo generoso con la sospecha de que el crimen también lo abrazaba? Karina, 27 años. Su muerte golpeó con especial crudeza. En un escenario donde la violencia suele dibujarse como guerra de hombres, su presencia reveló otra capa de horror. Las mujeres no son espectadoras, también son víctimas arrastradas a balaceras que no eligieron. Karina era recordada como una madre joven trabajadora, alguien que soñaba con mudarse a otra colonia para escapar del ambiente sofocante. La ironía cruel es que la violencia la alcanzó antes de que pudiera salir. El sobreviviente de 39 años permanece en un hospital con pronóstico reservado. Los médicos luchan contra heridas que atraviesan más allá de la carne, el cuerpo intenta sanar, pero la mente cargará con la culpa de haber vivido cuando otros no lo lograron. La psicología del sobreviviente habla de un fenómeno recurrente, la culpa de estar vivo, una sombra que acompaña a quienes se salvan en medio de la tragedia y que muchas veces los condena a un duelo interminable. Los nombres no son un detalle menor. En la mente colectiva, ponerles rostro rompe la anestesia social. El discurso oficial suele protegerse tras la neutralidad de cifras, pero cuando se habla de Óscar, Antonio y Karina, la violencia adquiere cuerpo. No son anónimos, son fragmentos de una comunidad devastada. En la colonia, los vecinos organizaron una especie de altar improvisado, velas encendidas, flores marchitas, fotografías que apenas resistían el viento. Esa costumbre popular es también un mecanismo psicológico. El ritual compartido alivia la angustia, da un sentido a lo absurdo, convierte el dolor individual en duelo colectivo. En cada vela encendida hay un intento de domesticar la sombra de la violencia. Pero la herida no se cierra. Las preguntas circulan entre murmullos. ¿Por qué ellos? ¿Fue un ajuste de cuentas? ¿Eran inocentes atrapados en fuego cruzado? Nadie se atreve a responder abiertamente. La sospecha pesa más que la verdad. En Sinaloa, el silencio protege más que las palabras. En las alturas, mientras tanto, nombres como estos rara vez llegan a los despachos de poder. Allí se manejan cifras, mapas de calor delictivo, gráficas de homicidios. Y sin embargo, figuras como Omar García Harfuch saben que esos nombres, aunque invisibles para la política, alimentan la narrativa que erosiona o refuerza la confianza en el Estado. Harfuch, en su papel de estratega nacional,
comprende que cada balacera, cada víctima, es un mensaje que se interpreta en dos frentes: en la calle como terror, en el poder como desafío. Tú que escuchas esta historia, sientes la contradicción: el dolor humano y la estrategia política conviven en paralelo. Mientras una madre llora a su hijo, alguien en la capital calcula cómo ese caso repercutirá en la percepción de seguridad nacional. El abismo entre esas dos realidades es lo que hace de la violencia en México un trauma colectivo perpetuo. Recordar a Óscar, a Antonio y a Karina no resuelve el caso, pero evita que sus muertes sean solo un dato estadístico. En sus nombres vive el recordatorio de que cada balacera en Culiacán no es abstracta, arranca vidas concretas, quiebra familias, transforma comunidades enteras. Y mientras tanto, las sombras del poder observan, calculan y deciden cuánto de esa verdad puede salir a la luz. La colonia. Felipe Ángeles no aparece en los mapas turísticos de Culiacán. Es un barrio obrero construido con esfuerzo, con calles de tierra que en temporada de lluvias se convierten en lodo y con casas que se levantan como pueden, ladrillo sobre ladrillo. Allí la vida cotidiana se mueve entre la precariedad y la costumbre: niños jugando al fútbol, en la calle mujeres vendiendo comida en la esquina, hombres regresando cansados después de la jornada. Pero tras esa fachada de normalidad, la colonia ha sido marcada por el miedo. El 19 de agosto de 2025, la balacera convirtió la Felipe Ángeles en un laboratorio del terror colectivo. El sonido de las balas no solo mató a 3 jóvenes, perforó también la sensación de seguridad mínima que sostenía a la comunidad. Los vecinos recuerdan esa noche como un infierno de segundos interminables. Parecía que la guerra había llegado a la puerta de la casa, dijo una mujer, mientras mostraba los agujeros en su ventana. La psicología comunitaria explica que cuando la violencia se instala de manera recurrente, el espacio físico se transforma en un recordatorio constante del trauma. La calle, artículo 123, ya no es solo un lugar de tránsito, es un escenario cargado de simbolismo: la esquina donde murieron 3, el pasillo donde la gente se escondió bajo las camas, el punto donde los casquillos aún brillaban horas después. El barrio entero se convierte en un mapa de miedo. Ese miedo no es abstracto, tiene efectos tangibles en la vida diaria. Los comercios cierran más temprano, los niños ya no juegan fuera. Después del anochecer las conversaciones se vuelven más breves y en voz baja. La comunidad adopta lo que los psicólogos llaman conductas de autoprotección, rutinas que buscan reducir el riesgo, aunque impliquen sacrificar libertad y alegría. Es la adaptación a un ecosistema hostil. La colonia entonces funciona como espejo de lo que ocurre en todo Sinaloa: la normalización del miedo. En voz baja, algunos vecinos recuerdan que no era la primera vez que escuchaban ráfagas. Días antes habían pasado camionetas sospechosas y meses atrás hubo un tiroteo a pocas cuadras, pero lo que antes parecía un evento aislado se ha convertido en patrón. La gente ya no se pregunta si habrá otra balacera, sino cuándo. El trauma colectivo se refuerza con las imágenes que circulan en redes sociales: videos de la noche, audios de los disparos, fotografías de los cuerpos. La viralización del horror multiplica la angustia porque convierte el suceso en un espectáculo que trasciende las fronteras del barrio. Cada notificación en el teléfono recuerda a los vecinos que su colonia está en la mira no solo de los criminales, sino también del país entero. En este escenario, la figura del Estado aparece debilitada. La presencia de patrullas después de los hechos no genera tranquilidad, sino una sensación de tardanza inútil. Los uniformados llegan cuando todo ha terminado, colocan cinta amarilla, levantan pruebas y se van, pero la colonia queda sola con su miedo. En términos psicológicos, la comunidad percibe que no hay un protector real. Esa ausencia institucional es tan dañina como la violencia misma. Y en esa ausencia surge la sombra de figuras como Omar García Harfuch. Aunque no esté físicamente en la colonia,
Su nombre circula como referencia inevitable cuando se habla de seguridad nacional. Para muchos, Harfuch encarna la posibilidad de un orden que nunca llega. Para otros, representa el poder silencioso que decide qué casos deben ser atendidos y cuáles pueden dejarse hundir en el olvido. En ambos casos, su imagen funciona como símbolo, la colonia se siente observada desde arriba, pero no necesariamente defendida. Tú que escuchas este relato puedes imaginar lo que significa vivir con miedo cotidiano. Caminar por la calle, sabiendo que cualquier esquina puede ser escenario de una balacera, dormir con el sobresalto de los disparos resonando en la memoria, enseñar a los hijos a tirarse al suelo cuando suenen detonaciones. La vida en Felipe Ángeles es un entrenamiento constante en la supervivencia psicológica. En la intimidad de las casas, las familias intentan mantener una normalidad forzada, preparar la cena, encender la televisión, hablar de la escuela. Pero la sombra de lo ocurrido se filtra en cada gesto. Una madre acaricia el cabello de su hijo mientras Corpus recuerda el sonido de las balas. Un hombre repara la puerta agujereada, como si con ello pudiera reparar también su paz interior. El barrio entero se convierte en un campo minado emocional. La colonia Felipe Ángeles es hoy un laboratorio del miedo, un ejemplo de cómo la violencia no solo mata, sino que altera la forma en que una comunidad respira, piensa y sueña. Lo ocurrido esa noche es más que un crimen, es un trauma inscrito en la geografía de la ciudad, una cicatriz que recordará por mucho tiempo que en Culiacán la guerra no está en los noticieros, sino en la esquina de tu casa. Lo ocurrido en la colonia. Felipe Ángeles no fue un hecho aislado. Ese mismo 19 de agosto, mientras las sirenas aún resonaban en Culiacán, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa reportaba otros sucesos: un cuerpo abandonado en la carretera a El Dorado, un homicidio en la sindicatura de Aguaruto, otro en la colonia, los Huizaches, un muerto en Nabolato y hasta una osamenta localizada en Elota. El mapa del día parecía un tablero marcado con puntos rojos, como si la violencia se hubiera distribuido meticulosamente a lo largo de la entidad. Esa simultaneidad no es casualidad. En criminología se habla de la percepción de omnipresencia criminal, una estrategia tácita mediante la cual los grupos armados envían un mensaje: estamos en todas partes. No necesitan ocupar todos los espacios, basta con que la ciudadanía crea que pueden aparecer en cualquier momento. Lo que ocurrió en Sinaloa ese día fue una coreografía del miedo, distintos escenarios, mismas huellas, idéntico terror. En la vida cotidiana, el efecto es devastador. Cada comunidad percibe que la violencia no respeta límites geográficos. El que vive en Aguaruto se siente tan vulnerable como el de los Huizaches. El que conduce por El Dorado teme convertirse en un número más, y el que siembra en Elota recuerda que la tierra puede esconder no solo semillas, sino huesos. El estado entero se convierte en un territorio sitiado psicológicamente. El trauma colectivo funciona como un contagio. Aunque no todos escuchen las balas ni vean los cuerpos, el miedo se expande de boca en boca, de red social en red social, de rumor en rumor. Las familias cuentan la noticia en la cena, los niños la escuchan sin entender del todo, los ancianos la asocian con recuerdos de otras épocas violentas. Así se construye un estado mental en el que la violencia no es un evento externo, sino un huésped permanente en cada hogar. La desconfianza hacia las autoridades se profundiza con cada reporte. El ciudadano observa que las investigaciones rara vez llegan a condenas firmes, que los cuerpos se acumulan sin que se identifique a los responsables, que las cifras suben mientras los discursos oficiales prometen seguridad. El contraste genera lo que los psicólogos llaman indefensión aprendida social, la idea de que no hay nada que hacer, que la violencia seguirá ocurriendo sin importar las denuncias o los operativos. En este punto, la sombra de Omar García Harfuch adquiere un matiz simbólico más fuerte. Como secretario de Seguridad y Protección Civil,
Su nombre circula en medios nacionales asociado a estrategias, reuniones, declaraciones. Pero en la mente colectiva, Harfuch es algo más una figura que observa desde el nivel federal cómo Sinaloa se desangra. Su silencio ante episodios como el de la Felipe Ángeles puede interpretarse de dos formas, como un cálculo estratégico para no intervenir antes de tiempo, o como la confirmación de que incluso el poder más alto tiene límites frente al entramado criminal. La psicología política nos recuerda que los líderes no solo gestionan hechos, sino percepciones. Y la percepción en Sinaloa es clara. El Estado está sitiado y los ciudadanos sobreviven en un territorio donde el crimen se siente más presente que el gobierno. Harfuch, en esta narrativa, aparece como el rostro oculto de la estrategia nacional, aquel que decide cuándo la violencia debe ser confrontada y cuándo conviene esperar. Su presencia fantasmática añade un componente psicológico, la esperanza de un salvador, pero también la sospecha de que nadie vendrá. Tú al escuchar esto puedes sentir la magnitud de ese eco, no es solo la balacera. En una colonia, son los cuerpos que aparecen dispersos en todo un estado, como piezas de un rompecabezas macabro. El eco no solo retumba en las calles, sino en la mente de cada sinaloense que vive con la certeza de que la violencia puede tocar a su puerta en cualquier momento. Ese 19 de agosto, Sinaloa no amaneció con un crimen aislado. Despertó con la confirmación de que la violencia se ha vuelto paisaje, que la muerte se distribuye como un reloj que nunca se detiene. Y en ese reloj, cada minuto añade un cadáver cada hora, construye un eco de miedo que atraviesa la geografía y se instala en el corazón de la gente. El estado sitiado no es solo un mapa lleno de puntos rojos, es una mente colectiva desgastada. Un pueblo que aprende a sobrevivir mientras espera que la estrategia invisible, la que Harfuch parece vigilar en silencio, decida intervenir. Cuando la sangre todavía estaba fresca en la calle Artículo 123, llegaron los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. El protocolo era el de siempre acordonar la zona, recoger casquillos, levantar los cuerpos y tomar declaraciones rápidas a los vecinos que apenas se atrevían a hablar. Sin embargo, más allá del despliegue técnico, la comunidad percibía otra cosa, el peso del ritual burocrático, incapaz de contener el miedo ni de dar respuestas inmediatas. En la psicología institucional existe un concepto clave: la distancia emocional del Estado. Cuando los funcionarios cumplen con procedimientos pero carecen de empatía visible, los ciudadanos sienten que la tragedia no les importa realmente. Esa brecha erosiona la confianza y alimenta la sensación de abandono. En Felipe Ángeles, los habitantes murmuraban que las autoridades llegarían tarde, levantarían los datos y al final todo quedaría en el archivo. La tensión crece porque en Sinaloa la maquinaria de seguridad siempre está bajo sospecha de vínculos con el crimen. Cada operativo es interpretado no solo como una acción de justicia, sino como un movimiento en un tablero complejo de intereses. ¿Quién ordenó el ataque? ¿Qué facción debía ser debilitada? ¿Quién dentro del gobierno lo sabía de antemano? Las preguntas flotan en el aire sin respuestas claras, pero con la certeza de que la violencia tiene raíces más profundas que un simple enfrentamiento. Ese día, la Fiscalía prometió investigar a fondo, pero la comunidad, endurecida por años de impunidad, no se dejó convencer. La gente recordaba casos anteriores, levantones sin resolver, cuerpos hallados en carreteras, expedientes extraviados. Cada balacera nueva se acumula sobre una montaña de desconfianza y el resultado es una maquinaria institucional que parece girar pero nunca avanzar. La psicología del trauma colectivo enseña que la impunidad es un golpe secundario. La primera herida es la violencia en sí. La segunda, la indiferencia del sistema. Esta segunda herida duele tanto o más porque confirma la sensación de que la vida de las víctimas carece de valor para quienes deberían protegerla. Esa percepción mina la cohesión social
empuja a las comunidades a buscar justicia por sus propios medios y refuerza el poder de los grupos criminales que sí cumplen sus promesas aunque sea mediante el terror. Mientras tanto, en el ámbito federal, la maquinaria institucional también cruje. Los reportes de la FGE llegan a la capital, se suman a los gráficos de homicidios dolosos, alimentan reuniones de seguridad donde se discuten cifras más que personas. Allí, entre pantallas y mapas, surge la figura de Omar García Harfuch. No aparece en las colonias sitiadas, pero su nombre resuena en cada estrategia. Él observa cómo la violencia se multiplica, mide el desgaste político, calcula los tiempos. Su papel es ambiguo para algunos, un vigilante silencioso, para otros, un estratega que decide cuándo conviene actuar y cuándo es preferible dejar que el fuego se consuma solo. La maquinaria institucional está entonces en tensión constante, presionada por la sociedad que exige justicia debilitada por sus propias fallas y vigilada desde arriba por figuras que entienden que cada decisión tiene un costo político. Es un engranaje que rechina, que gira con dificultad, que promete resultados mientras se oxida en la desconfianza. Tú que sigues este relato, puedes sentir el peso de esa tensión. Imagínate en esa calle acordonada, viendo a los agentes mover los cuerpos con frialdad, mientras recuerdas que mañana todo volverá a ser igual. Patrullas que no previenen operativos, que no duran discursos, que no cambian nada. La maquinaria institucional funciona como un teatro y la colonia como público cautivo que ya no cree en la obra. El caso de la balacera en Felipe Ángeles se convierte así en un símbolo del fracaso acumulado, una fiscalía atrapada entre protocolos y sospechas, una ciudadanía resignada y un poder federal que observa desde la sombra. La maquinaria gira, pero lo hace en vacío, incapaz de frenar la violencia que se multiplica como una enfermedad crónica. La tensión seguirá creciendo porque en Sinaloa la pregunta nunca es si habrá otro ataque, sino dónde y cuándo. Y cada nuevo hecho pondrá nuevamente a prueba una maquinaria que amenaza con colapsar bajo el peso de su propia ineficacia. La realidad en Sinaloa se mide en ráfagas de plomo y comunicados oficiales. La sociedad ya sabe que cada día puede comenzar con cifras de muertos, heridos y hallazgos macabros. Esta rutina que debería escandalizar se ha convertido en normalidad. Son las harsh realities, las realidades duras que se instalan como una costra sobre la vida diaria. La gente adapta sus horarios, sus trayectos, incluso sus sueños para convivir con una violencia que se presenta como paisaje inevitable. El 19 de agosto de 2025 fue un ejemplo doloroso. Mientras la colonia Felipe Ángeles lloraba a sus muertos, en otras partes del estado se repetía la escena: cuerpos en carreteras, osamentas en la tierra, familias enteras atrapadas en un duelo interminable. Esa multiplicación de la muerte no solo habla de un crimen organizado poderoso, también refleja un Estado que parece caminar siempre detrás, incapaz de prevenir, atrapado en la reacción tardía. En psicología política, se sabe que las sociedades expuestas a esta normalización del horror entran en un estado de desensibilización. La noticia de 3 muertos en un domicilio deja de provocar indignación y se convierte en un dato más del día. Esa anestesia emocional es peligrosa, erosiona la capacidad de exigir justicia y fortalece a quienes usan la violencia como método de control. Y en ese escenario aparece, aunque en silencio, la figura de Omar García Harfuch. Desde su posición como secretario de Seguridad y Protección Civil, no necesita dar declaraciones para hacerse presente. Su sombra se proyecta en cada análisis de gabinete, en cada reunión donde se discuten cifras y estrategias. Harfuch representa el nivel donde el poder observa sin exponerse, donde la violencia no se narra en sangre y lágrimas, sino en porcentajes y mapas de calor delictivo. La paradoja es que en la percepción social, Harfuch se ha convertido en un símbolo dual. Por un lado, el protector potencial, aquel que puede ordenar un golpe estratégico,
contra los grupos criminales. Por el otro, el estratega frío que evalúa si conviene intervenir o dejar que las facciones se desgasten entre sí. Su figura funciona como metáfora del poder en México omnipresente, en la sombra ausente en la calle. El efecto psicológico en la población es complejo. Saber que alguien como Harfuch está ahí vigilando desde arriba genera una mezcla de esperanza y desconfianza. Esperanza de que la maquinaria nacional de seguridad se active y proteja a la ciudadanía. Desconfianza porque tantas veces en el pasado se prometió justicia y lo único que llegó fue silencio. Esa ambigüedad mantiene a la gente en vilo atrapada entre la ilusión y el desencanto. La colonia Felipe Ángeles, con sus muertos recientes, se convierte en escenario de esa contradicción. Los vecinos se preguntan en voz baja si algún día las autoridades federales pondrán atención real en su calle o si su tragedia se sumará al archivo interminable de balaceras olvidadas. En esa duda late un cansancio profundo, la percepción de que la vida de los pobres vale poco en el tablero de la política nacional. Tú que escuchas esta historia, puedes imaginar lo que significa vivir bajo esas realidades duras. Salir de casa sin saber si volverás a acostumbrarte a escuchar balaceras como quien escucha fuegos artificiales, enseñar a los hijos a tirarse al piso en lugar de correr. Esa es la pedagogía del miedo que se transmite de generación en generación como si fuera parte natural de la vida en Sinaloa. Mientras tanto, Harfuch permanece en la penumbra. No pronuncia discursos en las calles de Culiacán, pero su nombre flota en los medios, en las conversaciones políticas, en la percepción de quienes saben que el poder real rara vez se muestra a plena luz. Su papel es el del estratega que observa desde la sombra, evaluando cada movimiento, midiendo el impacto social y político de la violencia. Las harsh realities son en el fondo un recordatorio cruel a la violencia. En México no es un accidente, es un sistema que se repite. Y mientras las comunidades intentan sobrevivir, figuras como Harfuch planean en silencio decidiendo cuándo actuar, cuándo esperar y hasta dónde permitir que la sangre siga corriendo en las calles. En Culiacán, cada nueva balacera despierta un eco inmediato, la memoria de otros tiroteos de otras noches rotas por el estruendo de las armas. La mente colectiva del sinaloense funciona como un archivo de traumas que nunca se cierran. Así la tragedia del 19 de agosto de 2025, en la colonia Felipe Ángeles, no pudo leerse sola, inevitablemente se enlazó con recuerdos del Culiacanazo de octubre de 2019, cuando el Estado mexicano se doblegó ante el poder armado para liberar a Ovidio Guzmán. Ese episodio dejó una huella psicológica profunda, la certeza de que el crimen organizado podía desafiar al gobierno y ganar. Cada detonación en las calles trae de vuelta ese recuerdo. No importa si se trata de un ataque en un barrio periférico o de un operativo militar fallido, en el imaginario colectivo, todo forma parte de una misma guerra no declarada. La población revive imágenes de convoyes blindados de helicópteros sobrevolando la ciudad de cuerpos tendidos en el asfalto. Esa memoria acumulada genera un estado de hipervigilancia permanente. Los ciudadanos viven como si cada día pudiera repetirse el caos de 2019. La psicología del trauma nos enseña que las comunidades marcadas por episodios de violencia extrema desarrollan una especie de memoria anticipatoria, reaccionan al presente como si el pasado estuviera a punto de repetirse. En Culiacán, cada balacera reactiva el miedo, porque no es un hecho aislado, sino parte de un patrón histórico. El trauma se convierte en profecía autocumplida, la gente espera la violencia y la violencia llega. El 19 de agosto, los vecinos de Felipe Ángeles se escondieron bajo las camas recordando instrucciones que se transmiten desde hace años: tírate al suelo, apaga las luces, no asomes la cabeza. Esas conductas no nacen de un manual escolar, sino de la experiencia colectiva. Son lecciones heredadas de episodios pasados del dolor acumulado en cada enfrentamiento.
La memoria se convierte en mecanismo de defensa, pero esa memoria también trae consigo un peso emocional insoportable. Los niños que crecieron escuchando balaceras hoy son adultos que crían a sus propios hijos bajo las mismas reglas del miedo. La violencia se perpetúa no solo en las calles, sino en la educación emocional de generaciones enteras. Es un ciclo que convierte a la ciudad en una escuela del trauma. En el ámbito político, esta memoria condiciona la percepción de las autoridades. Cada vez que ocurre un ataque, la sociedad recuerda la debilidad mostrada en el Culiacanazo y duda de la capacidad del Estado para responder. Los gobiernos pueden cambiar los secretarios de seguridad también, pero la desconfianza persiste. Y es ahí donde la figura de Omar García Harfuch entra en la narrativa como un símbolo de continuidad, alguien que desde el nivel federal observa y calcula cómo enfrentar un terreno donde la memoria pesa más que la estrategia. Harfuch, que ha sobrevivido a atentados y conoce de cerca el poder del crimen organizado, entiende que la batalla en Culiacán no se libra solo con armas, sino con percepciones. El recuerdo del 2019 sigue siendo una herida abierta y cada nuevo tiroteo la vuelve a sangrar. Su presencia silenciosa funciona como recordatorio de que el Estado no puede permitirse otro desplome tan visible. Pero su silencio también confirma que la estrategia es lenta, cautelosa, como si midiera cada paso para no repetir errores pasados. Tú que escuchas esto, puedes imaginar lo que significa cargar con esa memoria. No se trata solo de recordar a los muertos, sino de vivir en una ciudad que ya no confía en su capacidad de protegerse. Cada balacera es un recordatorio de lo que ya ocurrió y de lo que puede volver a ocurrir. La memoria se convierte en una cárcel emocional. La colonia, Felipe Ángeles entonces, no es solo escenario de una tragedia reciente, es una extensión de la memoria de todo Culiacán, un eslabón más en la cadena de balaceras que han marcado la historia de la ciudad. El eco del pasado convive con el dolor del presente y prepara el terreno para el miedo del futuro. En ese círculo, la violencia no tiene fin visible. El 19 de agosto no solo dejó 3 muertos y un herido, dejó también una actualización de la memoria traumática de Culiacán. Otra fecha para añadir al calendario de horrores, otro capítulo en el archivo mental de una ciudad que vive sitiada por sus propios recuerdos. En Sinaloa, como en tantas otras regiones marcadas por la violencia, los tribunales formales rara vez son los únicos que deciden. Existe otro juicio más profundo que se libra en las calles, en las conversaciones de sobremesa, en las redes sociales y en la memoria colectiva. El caso de la balacera en la colonia, Felipe Ángeles, con 3 muertos y un herido, entró de inmediato en ese otro tribunal, el juicio de la sociedad. Allí no hay jueces togados ni expedientes encuadernados. El veredicto lo dicta la percepción ciudadana, alimentada por la repetición de muertes, la lentitud de las autoridades y la sospecha de complicidades. La sentencia social es clara. El Estado ha fallado, la justicia oficial no protege, y la violencia sigue siendo el verdadero soberano de las calles de Culiacán. El juicio de la sociedad se manifiesta en frases cortas, cargadas de resignación: no habrá justicia. Todos están coludidos. Aquí manda el narco. Cada comentario refuerza la condena simbólica de las instituciones. En términos psicológicos, esto genera lo que se conoce como erosión de la confianza institucional, una fractura que va más allá de la seguridad, porque debilita el tejido democrático mismo. Cuando la gente deja de creer en la justicia, el pacto social se disuelve lentamente. La Fiscalía puede prometer investigaciones, desplegar peritos, anunciar capturas, pero el ciudadano común ya no escucha esas promesas. Prefiere mirar los hechos cuerpos en las calles madres, llorando niños, aprendiendo a sobrevivir al sonido de las balas. El juicio social dicta que el Estado se ha vuelto un espectador impotente en la obra sangrienta del crimen organizado. En este contexto, la figura de Omar García Harfuch se vuelve un enigma crucial. Para algunos,
es el hombre fuerte que podría transformar el guión, el estratega que entiende cómo enfrentar a los grupos armados. Para otros, es solo otro rostro del poder que observa desde la penumbra sin intervenir de lleno. Su silencio es interpretado como parte de un cálculo, dejar que la sociedad se desgaste, que las balaceras se multipliquen antes de dar un golpe que reordene el tablero. La psicología política enseña que en tiempos de crisis, la sociedad busca figuras simbólicas a las que aferrarse. Harfuch encarna esa dualidad esperanza y sospecha. Su nombre aparece en conversaciones en titulares, en murmullos, que lo colocan como vigilante invisible de un país en llamas. Él no necesita estar en Culiacán para ser parte de la narrativa. Su sombra basta para alimentar el debate sobre si la violencia será enfrentada o administrada. Tú que has seguido esta historia, puedes sentir esa tensión. Por un lado, la indignación que exige justicia real para Óscar Armando Antonio y Karina. Por el otro, el desencanto que dicta que nada cambiará. El juicio de la sociedad es implacable. Ya condenó a la impunidad, ya declaró culpables a las instituciones, ya reconoció a la violencia como juez supremo. El 19 de agosto de 2025 quedará inscrito como una fecha más en la crónica negra de Culiacán, pero su significado va más allá del saldo de muertos. Representa la confirmación de un diagnóstico: la sociedad se sabe sola, atrapada entre criminales armados y autoridades debilitadas. El juicio está dictado y en él no hay absolución posible. En esa sentencia, Harfuch aparece como un personaje fantasma. No fue visto en la escena del crimen, no pronunció discursos en la colonia, pero su figura ronda el relato como el guardián de un tablero mayor. En última instancia, el juicio de la sociedad también lo alcanza a él, porque en México el poder que observa en silencio es tan responsable como el que dispara en las calles. La balacera en la colonia, Felipe Ángeles en Culiacán, el 19 de agosto de 2025, dejó 3 muertos, Óscar Armando Antonio y Karina, y un herido grave. Lo que para la prensa fueron cifras, para la comunidad se convirtió en un trauma colectivo, una noche marcada por el estruendo de las balas, el miedo en cada hogar y el recuerdo de un barrio transformado en escenario de guerra. Ese mismo día, otros homicidios y hallazgos en distintas partes de Sinaloa confirmaron lo que la gente ya sabía: el Estado vive sitiado por la violencia. La Fiscalía cumplió con protocolos, pero la desconfianza hacia las instituciones creció. Para los vecinos, lo ocurrido en Felipe Ángeles no fue un caso aislado, sino parte de una cadena interminable de impunidad. La memoria de balaceras pasadas, especialmente el culiacanazo de 2019, amplificó el dolor. Cada tiroteo reactiva el trauma de una ciudad acostumbrada a que el crimen doblegue al Estado. La población vive bajo una pedagogía del miedo: apagar luces, esconderse, callar. La violencia ya no es evento, es paisaje. En este escenario, la figura de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Civil, aparece como sombra estratégica. Su silencio se interpreta como cálculo, medir tiempos, decidir cuándo intervenir, administrar la violencia más que derrotarla. Para algunos encarna la esperanza de orden, para otros la confirmación de que el poder observa sin actuar. El juicio de la sociedad es contundente: el Estado ha fallado, la justicia no protege y la violencia manda. La colonia, Felipe Ángeles, es hoy un símbolo de ese veredicto colectivo. 3 nombres se suman a la larga lista de víctimas y la pregunta persiste: ¿quién controla realmente a México, el gobierno o las balas? Mensaje final. Mientras el poder se oculta en sombras, la sociedad ya dictó su sentencia: vivir con miedo no es justicia.